Muy bien, chavos. Pues ustedes que ya se conectaron, por favor, vayan copiando lo que tenemos en la pantalla. Estas fórmulas van a ser fundamentales para nuestro trabajo en dinámica. Como siempre, las vamos a tener que ir aplicando poco a poco. Les estoy complementando en la pantalla lo que sería la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? La cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Y aquí nos indican que la sumatoria de fuerzas es igual a la primer derivada del movimiento, de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, aquí solamente les demuestro, les compruebo que precisamente si la cantidad de movimiento lineal es igual a masa por velocidad, entonces al generar la derivación con respecto al tiempo, nosotros sabemos que la derivada de velocidad es aceleración. Y como la masa es una constante, esta se va a mantener. Entonces, el resultado de la derivación nos va a quedar como masa por aceleración. Y esto obviamente es igual a la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, por favor, cópienlo. Mientras tanto, vamos a esperar a que sus compañeros se conecten. Y si pueden ir adelantando, también copien el resto de las fórmulas que tenemos para que ya las vayan considerando. ¿Ok? Como les comentaba, bueno, la parte fundamental de de lo que es la dinámica, es precisamente la segunda ley de Newton. La ley de Newton, la segunda que tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, nos relaciona de forma directa lo que es la acción de las fuerzas que tenemos del lado izquierdo, sumatoria de fuerzas, con lo que es el movimiento, masa por aceleración. Obviamente, la cuestión del movimiento está enfocado a lo que es la aceleración. La masa es el complemento que nos permite relacionar de forma directa el movimiento con las fuerzas. ¿Ok? Entonces, la segunda ley de Newton nos considera de forma, digamos que básica, lo que es una masa acelerada. ¿Sí? Obviamente esto debido a una resultante en una sumatoria de fuerzas. Como ustedes lo pueden recordar, no necesitamos ver que se están aplicando fuerzas para que éstas se apliquen. Lo básico, lo normal es ver o tener en cuenta que el peso se está aplicando en todos los objetos, que esto se debe a una aceleración gravitacional. Desde ahí, nosotros ya tenemos implicado esto, porque nuestro peso, como ya lo vimos también anteriormente, es la masa por la gravedad. Es la segunda ley de Newton, aplicada en cualquier objeto que está incluso sin movimiento. ¿Por qué? Porque su peso es resultado precisamente de la aceleración gravitacional aplicada sobre su masa, sobre la cantidad de materia que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ahí, o de esa manera nosotros lo vamos a poder constatar. No necesitamos que justo haya un movimiento para que nosotros tengamos fuerzas aplicadas. El peso es una digamos que demostración de esa cuestión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, pues obviamente la segunda ley de Newton, como ya lo vimos, nos representa una masa acelerada y nos relaciona lo que es la resultante de fuerzas aplicadas sobre un objeto que nos va a resultar en el movimiento de ese objeto. Luego, la sumatoria de fuerzas también va a ser igual a la primera derivada de la cantidad de movimiento lineal. Como ya lo vemos en las anotaciones que yo hice, el movimiento lineal es igual a L y esto equivale a masa por velocidad.
cuando derivamos el movimiento lineal, la cantidad de movimiento lineal, perdón, con respecto al tiempo, lo que nos va a generar en sí es el cambio de velocidad a aceleración, ya que la masa es una constante. Y como ya sabemos, por segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. De esa manera nosotros lo vamos a considerar. Nos dice aquí ya en términos hablados, más allá de las fórmulas, nos dice la resultante de la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Esto es una explicación formal. Lo que tenemos pues simplemente es la derivación. Eso es lo que pasa. Las derivaciones son razones de cambio. En este caso va a cambiar la cantidad de movimiento lineal con respecto a las variaciones de tiempo. Y luego nosotros vamos a ver que todo esto es una aplicación continua de lo que nosotros ya vimos, tal y como nosotros desglosamos las fuerzas en sumatorias de fuerzas en X, Y y Z para lograr el equilibrio en su momento. Aquí lo vamos a aplicar para lo que es la segunda ley de Newton. Aquí la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Si nosotros recordamos, la fuerza es un vector, la posición es un vector, la velocidad es un vector y en consecuencia la aceleración es un vector. Entonces, vamos a tener estas equivalencias. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a masa por aceleración en Z. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos? Con estas sumatorias o con estas igualdades. Se van a dar cuando haya movimiento, porque de eso se trata la segunda ley de Newton. Cuando nosotros tengamos un objeto moviéndose en forma horizontal, nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Si ese objeto no se mueve hacia arriba o hacia abajo, nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque no vamos a tener movimiento en Y. ¿Sí se comprende esta parte? Este es un concepto que nosotros tenemos que tener bien comprendido. Si no se genera movimiento en alguno de los ejes, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque se va a estar considerando que hay equilibrio. No hay movimiento en ese sentido. ¿Ok? ¿Sí se comprende, muchachos? Sí. Ok, muy bien. Entonces les digo, es una de las consideraciones que nosotros vamos a tener que tomar cuando estemos resolviendo problemas. Si no hay movimiento en un eje, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Por ejemplo, cuando yo tengo un objeto que está colgado de un cable, de un lazo, y lo empezamos a subir, el movimiento va a ser en Y. No voy a tener movimiento en X. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración en Y. Pero mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, porque aquel objeto solamente se va a mover hacia arriba, no se va a mover a los lados. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros lo vamos a poder considerar. ¿Va? Muy bien. Lo mismo sucede en la aplicación, en este caso, con los componentes tangencial y normal. Si ustedes recuerdan, el componente de la aceleración tangencial era igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y el componente de la aceleración normal era igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. En este caso, si ustedes se dan cuenta, desde que empezamos con la segunda ley de Newton, aquí las variaciones van a ser porque estamos implicando ahora la masa. Si yo le pongo el término masa multiplicando a los componentes de aceleración, sucede lo que me indica la segunda ley de Newton. Vamos a tener la equivalencia a fuerzas, ¿ok? Entonces,
lo que nosotros ya vimos en cinemática, ahora, cuando yo aplico la masa por el componente de aceleración de cualquiera de esos movimientos que nosotros ya vimos, esto va a implicar que es igual a una de las fuerzas que nosotros obtengamos de resultado. ¿Ok? Entonces, no sé si con respecto a esto quede claro. Lo que vamos a hacer es mismos análisis que hicimos anteriormente, pero ahora implicando la masa del objeto. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto, muchachos? No, ¿qué? Me voy a preguntar, donde dice derivada, bueno, en la fórmula es derivada de ¿es L? L, así Ok, es. L mayúscula con respecto a T. ok, ok. Muy bien. Ahora bien, nada más, por favor, confirmen que ya tienen las fórmulas y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, Inge, ya le tomé screenshot. Yo ya, Ok, ok, perfecto, muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Como ya lo vimos, pues las aplicaciones son similares. Solamente vamos a estar intercalando lo que es la fuerza. Ahora, aquí vamos a tener la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular va a ser igual al vector de posición por la masa por velocidad. Si yo derivo esto, sucede lo mismo que en el caso de la cantidad de movimiento lineal. Nosotros vamos a tener el vector de posición por la masa por aceleración. Esto va a ser equivalente a lo siguiente. Si ya tenemos que H0 o H, que es el movimiento angular, es igual a R por MB, si nosotros lo derivamos, esto va a ser igual a R en producto cruz con M aceleración. Por esa razón, es equivalente a la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque esto es igual a R en producto cruz con la fuerza. Nosotros ya lo vimos, ya trabajamos lo que son momentos de inercia. Entonces, aquí solamente vamos a ver las equivalencias. Si nosotros tenemos una aceleración y la masa, al multiplicarlos vamos a obtener lo que es la fuerza, ¿sí? Es otra de las formas en las que nosotros podemos generar la aplicación o las equivalencias con respecto a la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero esto, como ya lo vimos, o como nos lo están indicando aquí, es la primer derivada de la cantidad de movimiento angular. Razón de cambio, como lo indican. Entonces, eso va a tener sus equivalentes, como lo vemos acá. Nada más permítanme, voy a borrar esto, porque ya no se lo quité hace rato. Ok, entonces ahorita sería simplemente considerar esta cuestión. Nosotros ya trabajamos lo que son momentos de inercia en estática, y aquí simplemente vamos a ver lo que es la equivalencia basados en la segunda ley de Newton. Yo sé que R cruz F es la sumatoria de momentos o el momento que nosotros estemos considerando. Y como F, que es la fuerza, es equivalente a masa por aceleración, nosotros vamos a tener en consecuencia las otras equivalencias. ¿Ok? Entonces, de esa forma va a trabajar, y aquí en la teoría nos dice, la suma de los momentos alrededor de O, que sería el origen de las fuerzas que actúan sobre una partícula, es igual a la razón de cambio de la cantidad del movimiento angular de la partícula en torno a el origen. ¿Ok? Nuevamente es la parte formal de esto. Nosotros simplemente vamos a ver, como lo comentaba, si derivamos una vez en la cantidad de movimiento angular,
su fórmula nos va a quedar como nosotros ya vimos que se expresa el movimiento, perdón, el momento, en la sumatoria de momentos, ¿ok? El momento con respecto a un punto para poder ver hacia dónde se pueda provocar un giro. Muy bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? No es. Ok, perfecto. Un favor, igual, copien las fórmulas. Nosotros ya vimos algo parecido como les comentaba en estática. Vamos a tener la cantidad de movimiento angular para 3 dimensiones, que sería esto, y la cantidad de movimiento angular para 2 dimensiones. ¿Ok? Al igual que la obtención de los momentos, así teníamos las fórmulas, la determinante para 3 dimensiones y la ecuación lineal para 2 dimensiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces me comentan cuando ya lo tengan y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Igual, como les comento también, esto simplemente es una comparación. La forma en la que nosotros podemos ir aprovechando la segunda ley de Newton para poder describir los fenómenos que van a estar pasando. Y como ya lo vemos, bueno, lo que es el momento, pues de cierta manera implica un tanto de movimiento porque se está tratando de provocar un giro, una torsión. ¿Ok? Entonces, me comentan cuando ya lo tengan y pasamos a la siguiente. Bien. Ok, muy bien, gracias. ¿Los demás compañeros? Me imagino que ya lo tienen, chavos. Si no, el que no lo tenga, comente, por favor, para que lo podamos esperar. Si no, continuamos de una vez. Ok, perfecto. Dirían por ahí, el que calla otorga. Entonces vamos a borrar esto y vamos a pasar a lo siguiente. Muy bien, aquí, pues obviamente, al igual que en el movimiento circular con las componentes normal y tangencial, pues también vamos a tener lo que es nuestro equivalente para las componentes radial y transversales. Y lo mismo, las componentes que nosotros ya veíamos para las aceleraciones, tanto radial como transversal, pues aquí simplemente las vamos a multiplicar por la masa para poder emularlas a lo que es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Y para poder aprovecharlas. En este caso nos dice, el movimiento angular de una partícula que se mueve bajo una fuerza central es constante, tanto en magnitud como en dirección. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos está hablando con respecto a movimiento angular. Nos dice bajo una fuerza central. ¿Ok? En este caso, esta fuerza central puede o funciona, hace el trabajo de lo que es una fuerza centrípeta o centrífuga.
En este caso, jala hacia el centro. ¿Ok? Hace las funciones a fin de cuentas de lo que nosotros veíamos, perdón, con respecto a las componentes radial y transversales. Y en este caso, pues nuevamente se trata de la aplicación o inmiscuir en este sentido lo que es la masa para poder ir pues ya considerando el movimiento de los objetos. Como también lo platicábamos en su momento con cinemática, esta parte no la vamos a ahondar tampoco en dinámica por la cuestión de las derivaciones. Y además, un problema de este tipo nos lleva bastante tiempo porque tenemos que ir aplicando las derivaciones y luego las sustituciones correspondientes para cada uno de los términos que tenemos aquí en estas fórmulas. Entonces, de momento nada más, cópienlas para tenerlas de referencia y perdón, como lo comentaba en su momento, pues ya veremos más adelante cuando ustedes lleven cálculo diferencial en su momento en el cuatri que les toque, pues probablemente se pueda utilizar uno de estos ejemplos para poder darles aplicación, para poder demostrar lo que es la aplicación de las derivaciones. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto, jóvenes? Ninguna todo bien. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, nada más me confirman que ya lo tienen y vamos a continuar. Y Ok, muy bien. Esperamos a los demás compañeros. Ya está, Inge. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, chavos. Pues prácticamente eso sería todo con respecto a a nuestra información, a lo que es la teoría. Como ya lo vimos, todo es aplicación de la segunda ley de Newton, pero para esto, bueno, necesitamos tomar en cuenta lo que es la cinemática, lo que nosotros ya vimos, tomar en cuenta lo que es la fricción en su momento cuando es necesario, y finalmente ir haciendo los ajustes de nuestras fórmulas de cinemática para poder sacarle provecho a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar a resolver problemas. Tenemos la actividad 11. Esto es lo que nosotros vamos a estar resolviendo. Tenemos en total 5 ejercicios. En todos ellos se va a aplicar lo que es la adaptación de la segunda ley de Newton a los movimientos que nosotros ya teníamos considerados. Y como ya lo platicamos, bueno, aquí si ustedes se dan cuenta tenemos una aplicación de lo que es el plano inclinado. Vamos a trabajarlo para que
puedan ver cómo es que se generan los resultados. Y vamos a tener también lo que son las poleas y movimiento circular. ¿Ok? Nos vamos a ir directamente sobre el movimiento circular. Entonces vamos a comenzar con el número 1. Y aquí nos lo plantea de la siguiente manera. Un jugador de hockey golpea un disco de manera que éste vuelve al reposo en 9 segundos, después de deslizarse durante 30 metros sobre el hielo. Determine, inciso A, la velocidad inicial del disco. Inciso B, el coeficiente de fricción entre el disco y el hielo. ¿Ok? Entonces, aquí nos separa un poquito las cosas. Nos dice primero, necesito la parte cinemática. Inciso A, necesito la velocidad inicial del disco. ¿Ok? E inciso B, coeficiente de fricción. Para poder obtener el coeficiente de fricción, entonces nosotros ya vamos a implicar lo que es la dinámica. Este ejercicio me gusta mucho porque precisamente empezamos por ahí. Empezamos por ver cómo vamos a estar utilizando la parte cinemática y luego cómo esa parte cinemática me va a servir para poder sacar resultados en la parte dinámica. Bueno, vamos a tomar en cuenta estos datos. Vamos a pasarnos al editor de ecuaciones. Aquí está. Ok. Entonces me dice, pues obviamente yo voy a tener una velocidad inicial, como me lo implica, que no conocemos. Me dice que la distancia, que el tiempo de movimiento va a ser de 9 segundos. Que la distancia, esto es, si ustedes recuerdan, la diferencia de x menos x inicial, sería x final menos x inicial, es igual a 30 metros. Y la otra situación, nos dice el problema. De manera que en este caso el disco de hockey, vuelve al reposo. Entonces, ¿eso qué implica? Que la velocidad final va a ser 0. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar la parte cinemática. Vamos a poner rápidamente nuestro diagrama. Supongamos que tenemos esto. Vamos a tener nuestro disco de hockey. ¿Ok? Tiene una velocidad. Este disco de hockey tiene una velocidad inicial en ese sentido. ¿Ok? Y este disco de hockey se va a detener. Por lo tanto, su velocidad final, como ya lo vimos, es 0. Mientras tanto, va a generar un recorrido de 30 metros, con un tiempo de 9 segundos. Los diagramas siempre son de utilidad, porque nos van a permitir a lo mejor vislumbrar algunas situaciones que se nos escapan cuando estamos leyendo. Cuando empezamos a hacer el diagrama, empezamos a notar algunos detalles. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, sería, por decirlo de alguna manera, desacelerado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con una velocidad y vamos a terminar con otra, en este caso que va a ser 0. Entonces, vamos a tener, primero, la fórmula. Velocidad final es igual
a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Luego, si nosotros sustituimos en esta fórmula, sabemos que la velocidad final es igual a 0. ¿Ok? Que nuestra velocidad inicial, pues no la conocemos. Entonces, velocidad inicial se sigue quedando igual. Más la aceleración tampoco la conocemos, pero lo que sí conocemos es el tiempo, que son 9 segundos. Le vamos a dejar en 9 para poder hacer nuestros despejes. Ahora, lo que a nosotros nos conviene es dejar o despejar para que las variables queden, las otras variables que no conocemos, queden en función de la velocidad inicial, para que al final nosotros podamos obtener su resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar la aceleración. La aceleración, cuando nosotros la despejamos, sucede que la velocidad inicial está sumando, la vamos a pasar restando. Entonces nos queda menos. Y luego la aceleración está siendo multiplicada por el 9. Por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces nos queda velocidad inicial, nos queda aceleración igual a menos velocidad inicial entre 9. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a tener indicada esta aceleración. Ahora, otra fórmula. Si nosotros consideramos la fórmula de la posición x igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la situación se nos puede complicar un poquito. Y además no sacaremos provecho de lo que es el valor de la distancia. Bueno, vamos a probar. Lo que, bueno, al menos lo que nos ha funcionado para hacerlo un poquito más fácil es tener lo que sería la equivalencia entre velocidades. Si ustedes recuerdan, velocidad al cuadrado velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de distancia, que es x menos x0. ¿Sí? Esa es, digamos que yo siento que esta es la ecuación que es más sencilla para poder sustituir. ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad final es 0, no conozco la velocidad inicial. Tenemos que la aceleración tiene una equivalencia para velocidad inicial y conocemos el valor de la distancia recorrida. Cosa contraria si nosotros empezamos a implicar el tiempo. Sí lo conocemos, pero nuestra fórmula se nos puede salir un poco de proporción. Si nosotros sustituimos en esta, que es la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener que 0. Si nosotros sabemos que la velocidad final es 0 y la elevamos al cuadrado, nos va a seguir dando 0. Luego, velocidad. Lo voy a copiar para... Velocidad inicial al cuadrado más el equivalente, 2 veces el equivalente de la aceleración. En este caso, menos velocidad inicial entre 9. Y esto multiplicado por el equivalente, que son 30 metros. En este caso, como en el tiempo, no le ponemos unidades para no confundirnos. ¿Ok? Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Si nosotros simplificamos
Esto es igual a 0 por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí vamos a tener, primero ley de signos, más por menos nos va a dar menos. Y luego menos por más nos vuelve a dar menos. Entonces, lo que sigue es realizar la operación entre estas, cantidades. Nosotros vamos a tener 2 por 30 nos van a dar 15. Perdón, 2 por 30 nos van a dar 60. Esto entre 9, ¿cuánto nos da? 6.66. Es correcto. Nos darían 6.66 por la velocidad inicial. Ok, ahora, si nosotros despejamos esta velocidad inicial, está restando, va a pasar sumando. Entonces, podemos expresarlo de la siguiente forma. Velocidad inicial al cuadrado igual a 6.6666 velocidad inicial. Ahora, si nosotros recordamos, velocidad inicial al cuadrado es como tener velocidad inicial por velocidad inicial. ¿Sí? Si nosotros pasamos una de estas velocidades iniciales dividiendo, nos va a quedar de la siguiente forma. Velocidad inicial igual a 6.666 velocidad inicial entre la otra velocidad inicial. Por lo tanto, nosotros al realizar la división, nos va a quedar que la velocidad inicial es igual a 6.6666, etcétera, en este caso, metros sobre segundo. ¿Sí? De esa forma nosotros estamos obteniendo la velocidad que nos están solicitando. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? No hay que. Ok, muy bien. Entonces, por favor, copien lo que llevamos hasta aquí. Nuestro tiempo se está terminando. El día de mañana vamos a ver la parte dinámica de este problema. Ese ya sería el resultado, ¿no? Exactamente. Ok, déjeme copiarlo. En este caso, tenemos lo que sería el inciso A. Copien el diagrama, copien las fórmulas. Obviamente hay que empezar desde el planteamiento. Como les comentaba, es importante llevar un orden. Empezamos con el planteamiento, tenemos un diagrama, tenemos los datos, nuestra incógnita, y empezamos a identificamos que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso sería desacelerado debido a que termina con una velocidad en 0. ¿Ok? Entonces, estos datos pues a nosotros nos van a servir.